denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. El proceso electoral por cuenta de la violencia. El hecho de que las FARC no estén en nuestros territorios tratando de interferir el proceso electoral es indiscutiblemente una circunstancia a considerar. Y si los señores del ELN lo permiten, ojalá tuviéramos entonces unos procesos electorales absolutamente inmunes al ejercicio de la violencia. Por eso nosotros hemos dicho, el problema fundamental de estas elecciones no es ese tipo de coacción, que fue lo que sucedió en Colombia durante las últimas 5 décadas. Aquí el problema es de transparencia del voto, es de transparencia del proceso electoral, es de limpieza en el ejercicio de la política. Es que, como le decíamos a algunos periodistas de la opinión aquí de Cúcuta, hay que raparle la política a los corruptos. La política ha sido un rehén de la corrupción en Colombia. El elemento fundamental, y lo señalaba Eduardo ahora, que ayer el presidente señalaba, es la corrupción en el sistema electoral. Es que fíjense ustedes que los grandes escándalos de corrupción en Colombia han estado relacionados con los procesos electorales, con las justas electorales y con el ejercicio del derecho al sufragio de los colombianos. O regresemos, por ejemplo, a las épocas del proceso 8000, o miren los grandes escándalos de corrupción recientes de las elecciones del 2010 y del 2014 por el influjo de dineros ilegales en las campañas y en los partidos. Luego, no es un tema menor el tema de la corrupción en el sistema electoral. Y aquí lo que hay que hacer, y eso es lo nuevo, como aquí se ha repetido, pero hay que insistir una vez más en que esa es una característica esencial de este proceso, es que estamos, como en Fuente Ovejuna, todos a una, estamos unidos todos en este propósito para tratar de blindar ese proceso electoral. Dada la magnitud del enemigo que es el fraude, que son costumbres electorales que por virtud además de instituciones informales de este país llegaron a convertirse en prácticas generalmente aceptadas que tienen que ver con atentados directamente con el ejercicio de un derecho político fundamental como es el derecho al sufragio. Y por eso es tan importante concentrar los esfuerzos, por una parte, en incrementar la participación, en demostrarle al ciudadano que la abstención en este momento de la historia del país es el gran cómplice de la corrupción, y que si bien es cierto que uno puede insistir mucho en la participación, lo que hay que contarles a la ciudadanía lo que está feriando por cuenta de no participar en un proceso electoral tan importante, que en términos de la historia de Colombia, además, yo lo decía en los últimos días, se parece mucho a esos momentos en que como que le dimos la vuelta a la historia y decidimos mirar con otros ojos y hacia otros horizontes el futuro político del país, como sucedió en 1990, por ejemplo, cuando después de toda esa violencia descarnada y de ese túnel en el que no se veía ninguna luz, se descubrió la posibilidad de llegar en el año 91 a una Asamblea Nacional Constituyente y se produjo el cambio constitucional e institucional más importante de este país en los 2 últimos siglos. Y lo digo no porque nosotros hubiéramos participado en ese proceso como jóvenes, sino por lo que representa hoy en día. Ustedes miren la historia de 1990 hacia adelante. El gobierno Gaviria, que trató de implementar esas nuevas instituciones constitucionales, el escándalo del proceso 8000, el fracaso del Caguán, y 2 gobiernos consecutivos, cada uno con el tema de la paz entre ceja y ceja. Uno fortaleciendo el ejército y todo el estamento militar que permitió acorralar a la guerrilla, y estos 8 años del presidente Santos con la obsesión de la paz. Y lo que viene de aquí en adelante va mucho más allá de los acuerdos de paz, porque uno diría, ¿para qué este proceso electoral? ¿Por qué la importancia de este proceso electoral en la historia de Colombia? Y yo les diría, lo primero que todo, frente al escepticismo ciudadano, que es muy grande en este momento en relación con las instituciones, es recuperar la confianza en las instituciones. Y lo que estamos haciendo todas las instituciones que tenemos responsabilidades en este proceso electoral es eso, es decir, la gente, confiemos en el proceso electoral,
Eso va a ser difícil lograrlo, les cuento, eso no es una tarea menor, pero estamos en ese propósito, en el propósito de la sumatoria, de las sinergias de todos y cada uno, arrancando de la registraduría misma que ha hecho ese esfuerzo tan grande y por supuesto con el Consejo Nacional Electoral totalmente comprometido en esta tarea. E insisto, esa recuperación de la confianza en las instituciones es tal vez la tarea más grande que tiene el sistema político como un todo, porque es muy grande. Y miren las encuestas, y miren la forma como se han venido a pique, no solo la imagen favorable, sino la confianza de la gente en todo lo que representa la institucionalidad del país. Y eso sí que es una gran crisis, el pensar que la gente no cree en la institucionalidad. Y lo segundo, eso agravado por esa gran fractura social y política en la que se encuentra Colombia, que eso es inaceptable. Ustedes han oído cuando hablan de constituyente, dicen, no, hagamos lo mismo que se hizo en el 90 o en el 91, que además fue muy parecido, les cuento, porque exactamente hoy estamos en el 2018, hace 28 años estábamos lanzando nosotros por esta misma época, primera semana de febrero, la idea de la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente. Pero fíjense la diferencia de lo que pasaba en el país. Hace 28 años el país se unió alrededor de la constituyente. Nos tocó sufrir con sangre cuántas muertes de candidatos presidenciales. 3 candidatos presidenciales asesinados, con Luis Carlos Galán en agosto del 89, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en el año 90, pero el país se unió alrededor de la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el país que era un liderazgo que era necesario para dar ese gran paso institucional. Eso, en términos de lo que está pasando en Colombia en este momento, es exactamente lo contrario. Aquí no hay propósitos de Estado, aquí no hay metas que conciten en la unidad nacional. Cuando se habla de la unidad nacional es simplemente la posibilidad de que nosotros seamos capaces de poner por encima de la agenda electoral los grandes temas del país. Señor gobernador, el tema de la crisis humanitaria que usted está enfrentando, eso debería ser un propósito nacional. Por fortuna el presidente de la República va a estar pasado mañana aquí en Cúcuta en una reunión de gobierno tratando de apoyar los esfuerzos que este departamento y esta ciudad están haciendo para superar lo que es una crisis humanitaria exportada aquí desde el país vecino. Los temas de la salud, los temas de la justicia, tantos temas de la agenda nacional donde hemos sido incapaces de llegar a grandes acuerdos nacionales. ¿Por qué? Por el grado de fractura en el que se halla el país. Un elemento más para pensar que es por la vía del ejercicio del derecho al voto como logramos esa gran convergencia en términos de propósitos de Estado, repito, y no de gobierno o de intereses electorales particulares. Eso nos ha llevado a que, por ejemplo, lo comentábamos recientemente, a que hoy en día existen todo tipo de pactos. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos toca hacer un pacto con todo el sector privado para que se respeten unas normas esenciales de transparencia y de ética del sector privado frente a lo público. Recientemente hubo un pacto que impulsó la MOE con algunas autoridades electorales para el tema del financiamiento de las campañas. Estamos promoviendo un pacto más adelante con los candidatos presidenciales, una vez definidos después de las elecciones parlamentarias, para que haya unas normas elementales de ética y de juego limpio en las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Y por qué sucede eso? Simplemente porque hemos sido incapaces de tramitar esos consensos a través de las instituciones políticas tradicionales, porque las instituciones políticas tradicionales están absolutamente desgastadas. Y es el gran momento de la ciudadanía para dejar atrás esa tendencia. Repito, no quiero de nuevo establecer grandes parangones con lo que sucedió en 1990, pero en 1990 el país entero se unió alrededor de la necesidad de renovar el estamento institucional. Y ustedes recuerdan, la mayoría acá y las nuevas generaciones seguramente lo han leído, que en la constituyente pasó lo impensable, que hubo una troika donde estaba un señor del Partido Liberal, que era la política tradicional, con un señor que venía a ser secuestrado por un grupo guerrillero, y el secuestrado y de alguna manera el grupo que lo había secuestrado estaban regentando desde la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese tipo de consensos, ese tipo de unidad,
Ese tipo de convergencia es lo que saca a las sociedades adelante y no la fractura y la polarización en la que estamos aquí. Por eso es tan importante en términos de lo que se define en estas elecciones. Y lo que se define no es simplemente la repetición otra vez de lo que sucedió el 2 de octubre alrededor del sí y el no. Es mucho más que eso. Es la consolidación de la paz en Colombia mucho más allá de los acuerdos de paz, que al fin y al cabo representan un momento de la historia que marcó esa partida en dos de la opinión pública en Colombia. Lo que nos estamos jugando va mucho más allá de eso. Y los grandes temas nacionales que ya comentábamos, los que está viviendo esta región del país y todas las regiones de frontera, que son temas que representan unos desafíos de política pública enormes, en donde piensa uno, aquí lo que habría que pensar es, por ejemplo, en crear una política de Estado en el manejo de las fronteras que lamentablemente no ha existido, en ver de qué manera, por ejemplo, Planeación Nacional tiene la obligación de hacer un documento COMPES, señor gobernador, sobre la forma como se va a manejar esta crisis humanitaria, y nombrar un gerente, por ejemplo, para el manejo de toda esa crisis, que apoye al gobernador desde el gobierno nacional a mirar todos los desafíos en materia de prevención que hay para este departamento, en materia de salud, en educación, en empleo. Lo que hemos oído recientemente, por ejemplo, en temas de trata de personas y de prostitución, realmente es impresionante, y lo digo aquí abiertamente. Y ahí se necesita una política de prevención que sea el resultado, repito, no de un accidente aquí contingente de que vinieron unos señores de Bogotá y trataron de ponerle curas a un mal estructural como este, sino que de aquí en adelante, porque además el problema tiene cara de seguir creciendo, existe una política de Estado al respecto. Y eso lo digo precisamente porque eso está pasando con una gran cantidad de temas de la realidad nacional. Una gran cantidad de temas que se quedaron atrás. Nosotros decíamos en una frase que hizo mucha carrera que el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción y que el estruendo de la guerra no nos dejó hacer grandes pactos sobre los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. Y eso ha resultado absolutamente cierto. Aplazamos los grandes debates de la salud pública, fíjense lo que ha pasado con la reforma a la justicia, el tema pensional, los temas de crecimiento y productividad, cada uno como jalando para su lado en términos de los intereses electorales. Luego, la hora de los grandes consensos siempre se teje alrededor de decisiones que se toman el día de las elecciones. Y por eso es tan importante en este momento para el país este proceso electoral. Va a ser una prueba de madurez política indiscutiblemente de los colombianos. Y si seguimos con esos niveles de abstención y con esa indiferencia y con esa desconfianza hacia las instituciones, pues indiscutiblemente vamos a continuar agudizando esa polarización y no disminuyéndola, lo cual es un presagio bastante negativo para el futuro de este país. Todo ello a nivel de blindaje del proceso electoral, como aquí se ha dicho, supone necesariamente una lucha frontal contra la corrupción. Y lo digo no solo en términos de lo que aquí ya se ha mencionado, varios de ustedes lo hicieron, en función de esas 16 conductas penales que se crearon en agosto del año pasado, los 16 nuevos delitos. Nosotros veníamos insistiendo, por ejemplo, en la importancia de la tipificación del delito del financiamiento ilegal de las campañas, de la omisión de los aportes del sector privado a las campañas, que eso hay que resaltarlo y subrayarlo, porque por primera vez en la historia de Colombia eso pasa a ser una conducta con esas connotaciones penales. Nosotros lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, el sector privado tiene una gran responsabilidad. Ese ciclo perverso de la contratación pública al servicio del financiamiento de la política y de las campañas es la causa primaria de la corrupción en este país. Ustedes ven cómo esas arterias rotas del erario van necesariamente por el camino de la contratación pública, la contratación a dedo. Lo hemos denunciado en todas las formas y resulta que la contratación pues termina siendo la moneda de pago de quienes financian las campañas políticas. Y ese ciclo hay que romperlo, simplemente. Y se rompe, como se ha hecho en esa norma, demostrando que el financiamiento ilegal de las campañas es un delito, no como quedó en términos recientes todo el debate alrededor de la presencia de esa multinacional de la corrupción
la compañía Odebrecht, que entró a Colombia, pensó que podía corromper fácilmente a todo el Estado colombiano, después se fue y ahora está tratando de lavar de nuevo su reputación para decir que puede volver a hacer negocios en este país. Eso es inaceptable. Y lo digo precisamente porque aquí hay grandes avances en esa materia y así hay que reconocerlo. Pero no basta simplemente tipificar eso como un delito. Es el tema de toda la prevención, es el tema de todo el seguimiento a esa nueva política criminal en materia electoral. Ese tema de los delitos electorales es un gran capítulo para donde tiene que apuntar además la pedagogía en materia ciudadana de aquí en adelante. Porque además, recuerden ustedes, y perdónenme que vuelva al tema generacional, que aquí vamos a encontrar una nueva generación votando. Una nueva generación que ha visto 2 periodos presidenciales con reelección. Hace 16 años que hemos reelegido 2 veces a 2 presidentes. Eso terminó, por fortuna, gracias a una reforma constitucional. De aquí en adelante los ciclos de los gobiernos serán de 4 años para bien o para mal. Y suponen la irrupción en el escenario de los comportamientos electorales de una nueva generación, que eso tampoco lo podemos menospreciar. Una generación que cree mucho más en el interés público, como se ha demostrado, la generación de los millennials, la generación X, todos estos que llegan a la mayoría de edad, esos primivotantes a quienes el registrador les va a entregar su diploma de participación electoral el próximo 11 de marzo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque las costumbres de un país cambian independientemente de la forma como la corrupción se aferra como una costra a los comportamientos políticos. En un reciente reportaje que les recomiendo que lo vean, que hizo el presidente Barack Obama, nunca había abierto la boca, sino un año después de asumir el poder por el actual presidente de los Estados Unidos, le decían le preguntaba a un gran periodista, bueno, presidente, y todo su aporte a la historia de Estados Unidos, la cantidad de leyes que aprobó, las regulaciones, los contratos, y dijo, mire, eso en últimas no importa para nada, eso son estadísticas que se las lleva el viento. La única contribución que puede hacer el liderazgo en un momento dado es a modificar, así sea en grado mínimo, el comportamiento político de la gente. Y eso es un problema de cultura política. Y esa es una labor que tenemos que hacer todos, que es una labor preventiva, es romperle el espinazo a esos ciclos de la corrupción que en materia electoral han tratado de imponerse durante tanto tiempo. Y tenemos un recurso humano que cree en esa agenda, que son las nuevas generaciones de colombianos, que repito, creen en el interés público, que tienen una afición por los temas ambientales, por ejemplo, que es fundamental para entender que aquí nos estamos jugando el futuro y que los patrones de comportamiento electoral de las castas políticas de este país y de la corrupción política de este país, ojalá no influyan en el comportamiento electoral de las nuevas generaciones, porque son los primeros que la van a rechazar. Y de ahí la importancia del ejercicio del voto sanción, del voto castigo, del voto contra la corrupción, que es en lo que hemos venido insistiendo durante tanto tiempo. Desde la Procuraduría hemos tomado una gran cantidad de decisiones y no los voy a aburrir porque creo que el viceprocurador ya les mencionó algunas. Pero por una parte rotamos, por ejemplo, a todos los procuradores regionales del país, para que no haya duda respecto de la independencia del ejercicio de la función del Ministerio Público. Entonces había regiones del país en el pasado y hasta fecha muy reciente, donde claro, el procurador fulano de tal, ese es el representante de tal grupo político que va a defender a su grupo político y va a perseguir a los demás. Para evitar esas suspicacias, los rotamos a todos. Entonces el procurador de Antioquia se fue para Santander, una procuradora de otra región del país vino a norte de Santander, el procurador de Cundinamarca se fue para el Valle, eso con el ánimo de mostrar absoluta independencia en esta función electoral, porque está prevista, es para los certámenes electorales, y poder demostrar, en el caso de 84 procuradurías territoriales de nuestra institución, 32 que corresponden a los departamentos, y otras 52 que son las procuradurías distritales y provinciales, que llegó gente que no tiene ningún tipo de vínculos con la región y que va a ser el fiel de la balanza.
que yo creo que para todos los funcionarios públicos aquí presentes ese es el objetivo, independientemente de las convicciones políticas o de las relaciones partidistas de cada uno. Ser funcionario público es un honor que cuesta, y ser funcionario público implica ser absolutamente imparcial en una justa electoral, porque mal que bien la Constitución del 91 tomó el camino de prohibir la participación en política, y en eso vamos a estar absolutamente vigilantes, sobre todo cuando se trate de los recursos públicos de los colombianos. Los recursos públicos de los colombianos no se pueden invertir en favorecer ningún tipo de opción electoral o política, que eso quede muy claro. Y vamos a estar atentos, con una lupa lo más grande posible, vigilando ese tipo de comportamientos, como lo haremos con la publicidad exterior. Me han dicho, por ejemplo, que aquí en este departamento los postes del alumbrado público están repletos de campaña electoral. Eso, querida presidenta del Consejo, lo sabemos, es una conducta reprobable, y vamos a pedirle a las administraciones territoriales y a la policía que nos ayude a desmontar toda esa publicidad que copa el espacio público de manera ilegal. Eso es inaceptable, como tantos comportamientos que tienen que ver con esos delitos electorales como con otro tipo de prácticas que la gente simplemente puso en una zona gris y dice, ah, no, pero es que esto lo vienen haciendo desde hace 40 años. Para hablar tanto de los comportamientos tradicionales, del tamal y la teja y el bulto de cemento, como de cuestiones mucho más sofisticadas que ya se dan en otros niveles territoriales en Colombia. Y todo eso hay que combatirlo, y eso hay que tratar de prevenirlo, y hay que demostrarle a la gente que existen organismos de control, y que aquí está el poder electoral como uno solo, cerrando el puño contra la corrupción en materia electoral. Yo creo que eso es fundamental. Y si que aquí no hay representantes de los partidos, les ruego el favor que les cuenten a los representantes de los partidos, porque en ese sentido hay que ser implacables en el cumplimiento de la ley, por el deber que tenemos los funcionarios públicos de demostrar que este proceso tiene que estar blindado contra la corrupción. Eso es lo que estamos persiguiendo, esperamos lograrlo, pero para eso, como lo han repetido aquí quienes me han acompañado en esta mesa en el día de hoy, es fundamental la acción de la ciudadanía y la acción de los medios de comunicación. De otro modo, seremos golondrinas tratando de hacer verano, como dice el dicho popular. Nosotros, sin el respaldo de la ciudadanía, sin la capacidad de denuncia. Yo estaba mirando, por ejemplo, las denuncias que se han presentado, las 80 y tantas o 90 y tantas. Las denuncias tienen que venir fundamentadas, y actuaremos. Nosotros tenemos la obligación de demostrar que se le da seguimiento a las denuncias de los ciudadanos, y estamos en ese proceso. Y ojalá con los medios de la tecnología de la información podamos darle seguimiento en vivo, en tiempo real, a la evolución de esas denuncias, que ya comienzan a darse, pero como muy bien decía Eduardo Garzón ahora, realmente son muy pocas, faltando únicamente, creo que son 30 días hábiles para el proceso electoral del 11 de marzo. Nosotros hemos creído, y ya lo dijo la doctora Yolima, que aquí hay una gran cantidad de alianzas nuevas que son importantes. Las alianzas con el poder electoral, las alianzas con las veedurías ciudadanas, que hay que promoverlas porque hay muy pocas en este momento en el país, las alianzas con la opinión pública, las alianzas con los medios de comunicación, y vamos a ver si somos capaces de sacar adelante este proceso electoral que se pueda llegar a decir que es o que debe ser uno de los más limpios de la historia reciente de Colombia, porque de otra manera será de nuevo un salto al pasado, y simplemente vamos a perpetuar o a seguir perpetuando los vicios de, como ya lo decía, de que la política siga siendo rehén de la corrupción. Y la política en cuerpo propio o en cuerpo ajeno, porque fíjense ustedes que aquí muchas veces ni siquiera se trata de promulgar a los cuatro vientos la cantidad de sanciones legales que se vienen encima. Aquí hay una serie de compromisos éticos que son fundamentales. Aquí hay conflictos de intereses, en el caso de muchos familiares de quienes están privados de la libertad o quienes han tenido muerte política y que resulta que aparecen en cuerpo ajeno tratando de recuperar los espacios políticos que por el problemita de la corrupción perdieron personas afines
desde el punto de vista familiar a ellos mismos. Entonces, ese tema de la política en cuerpo ajeno puede que desde el punto de vista legal no tenga una sanción, pero sí debe tener una sanción legal, pero sí debe tener una sanción social y una sanción ética. Y yo creo que eso es muy importante decirlo. Y muy importante repetirle a los funcionarios públicos que tiene que ser la imparcialidad y que tiene que ser la centralidad de nuestras actividades, defendiendo el equilibrio en estas elecciones, lo que caracterice todo nuestro actuar. Hemos inaugurado, como ya se ha contado acá, varios foros regionales. Estamos trabajando con el Consejo Nacional Electoral en la revisión de las cuentas de las campañas. Vamos a seguir adelante en esta maratón por el país de contarle a la gente cuáles son estas nuevas herramientas que existen para perseguir el fraude en materia electoral, y vamos a iniciar una campaña por el voto limpio. Yo les decía, por una razón muy sencilla, porque el voto libre, que es un voto libre de violencia, en virtud de lo que ha venido sucediendo en los últimos años en relación con la paz, allí se va consolidando. Pero en materia de corrupción y de falta de transparencia nos faltan todavía muchos kilómetros por recorrer. De ahí la importancia de poder ser partícipes de una campaña como esta, en donde además, insisto, la participación de los ciudadanos es crucial. Yo solo quiero terminar agradeciéndoles. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.